Hola amigos del tenis de mesa, este es el canal de Spinman, mi nombre es Mauricio Vergara y hoy voy a tener aquí un invitado, una invitada, la señora Jacqueline Díaz, destacada jugadora de la selección chilena, una de los íconos del tenis de mesa en la época, sobre todo en la época de los 90, parte del grupo, digamos, de las personas que estaban ahí aglutinados en el Comité Olímpico, en el coach. Entrenaba con todos los seleccionados, con, qué sé yo, Marcos Núñez, Gambra cuando estaba, Isabel Castillo, Sofía Tepe, etcétera. Me gustaría, yo ya hice una introducción previa, me gustaría si te puedes tú presentar, digamos, exactamente, partamos por ahí, digamos. Bueno, Jacqueline Díaz Caro, tenimesista rancagüina, que he estado jugando desde los 8 años hasta el día de hoy. Tengo 61 y en casi en forma ininterrumpida prácticamente. Y esto es lo que me apasiona, así que he estado toda la vida en el tenis de mesa. ¿Y cómo comenzaste en el tenis de mesa? ¿Cómo partiste esos pequeños, cuando eras chiquita? Bueno, en la casa, nosotros teníamos vivíamos en una casa súper grande que tenía dos patios, y en uno de esos patios gigantes, patio de tierra, todo esto con árboles frutales, qué sé yo. Mi papá se le ocurrió hacer una mesa de ping-pong con tablas de cielo. Había unas tablas que sobraban por ahí y él, hagamos una mesa de ping-pong para entretenernos en la casa. Mi hermano ya jugaba un poquito ya. Tengo un hermano mayor que también fue seleccionado chileno en su momento. Y bueno, ahí partí en esa mesa de ping-pong, la pintó con cal verde, me acuerdo, le hizo las rayitas blancas, y ahí partimos jugando en esa mesa de ping-pong con tablas de cielo, que a la postre tú te das cuenta lo que a uno le sirvió, porque la pelota picaba para cualquier lado. Claro, claro. Entonces, no, así partimos en la casa ahí con esa mesita de Y, tablas de cielo. y de ahí pasaste a alguna especie de club en Rancagua. Sí, yo vivía cerca del barrio Estación y habían dos clubes deportivos. Había muchos clubes en esa época, De en todas fútbol. partes, de fútbol, qué sé yo. Y uno de esos era el Enrique Sorrell. Y ahí yo me fui bueno, iba a jugar yo a la pelota, yo jugaba todo. Cuando chica jugaba básquetbol, voleibol, era, le hacía todos los deportes. Y empecé ahí en el Enrique Sorrell, y en ese tiempo estaba Manuel Monsalve, o Monsalva, yo siempre me equivoco ahí con el apellido. Y ahí empecé a entrenar con él. Y empezamos a participar en los campeonatos nacionales. Yo era súper chica, 8 años, 10 años ya. Y después de ahí me pegué como el salto, por decirlo de alguna manera, al Simón Bolívar, donde estaba de jugador y entrenador también Jorge Carrasco, entrenador nacional, el famoso Cojo Carrasco. Ahí empecé como a tener el despegue a nivel nacional ya en las categorías menores. Y ahí te ubicaste, ya partiste a algún nacional y tuviste alguna ubicación, digamos. Sí, de hecho mi primer nacional fue el título nacional en las categorías menores fue el año 76, si mal no recuerdo, Claro. infantil superior o inferior en esa época se llamaba. Y, y yo no recuerdo mucho ese campeonato porque no sé por qué razón yo no era parte del equipo titular, sino que tuve que viajar por mi cuenta. Los Oh. recursos eran pocos, los recursos económicos eran pocos, y con mi padre nos quedamos, me parece que fue en el Manuel Plaza, y nos conseguimos con el señor que cuidaba ahí en el recinto que nos diera un espacio donde dormir. Y Mm. dormimos por decirlo, abajo de las graderías, donde están los camerinos, por ahí donde guardan implementos. Oh. Y yo me acuerdo de ese campeonato porque pasamos a lo mejor frío, no recuerdo bien, pero nos quedamos ahí en un rinconcito que nos cedieron para dormir. Ahí fue mi primer título nacional, Y categoría saliste menor. campeona. Sí, sí, en mi categoría sí. Así Oh. que igual ha sido
de mucho esfuerzo, así como muchos tenimesistas Claro, de nuestra época, que no tenían recursos, no teníamos paleta de repente, un campeonato cada 2 años sudamericano, que era nuestra meta, como, entonces, a mí me marcó eso de, pucha, todo el sacrificio que se hizo con pocos recursos y vamos para adelante nomás, siempre ir como contra la corriente un poquito claro. en cuanto a lo deportivo. Luchando contra las restricciones, digamos, que tienen los deportistas chilenos, digamos. Y pues en general, claro, muy poco apoyo, pues si tú lo ves hasta el día de hoy, pues son de repente un grupo, un mínimo grupo, qué sé yo, que puede optar a algún beneficio. Claro, Pero en nuestra época igual nosotros teníamos hartos beneficios, no sé si no estoy muy al tanto ahora. Yo he escuchado que les cuesta mucho a los chicos, que toda la vida se ha hecho lota, rifa, de completa, y todo ese tipo de cosas. Pero cuando chicos nosotros igual teníamos, cuando éramos seleccionados ya, podíamos viajar y nos pagaban todo. Yo me claro. acuerdo de eso, eso. Y veo también que bastante apoyo de tu familia, de tu padre, para viajar con la niña a Santiago, el esfuerzo, el sacrificio. ¿Qué decía tu mamá de todo esto? Oye, pero eso lo pasábamos varios deportistas de provincia. Y antiguamente habíamos muchos provincianos metiéndonos en la pelea con la gente de la región metropolitana, porque se jugaba en las ligas, qué sé yo. Y era como contra la región metropolitana, era como tratar de ganar a los poderosos, a los más grandes. Ya. Entonces ya para nosotros ya viajar ya era un sacrificio. Y bueno, la mamá siempre apoyando, siempre nerviosa, hasta que mi papá siempre de la manito conmigo desde chica, hasta que llegó un momento en que ya no se podía andar por costo económico acompañándome. Y igual la pasaba mal, porque se sufría, pues, saber que la hija Claro, está afuera, está viajando, qué sé yo, la claro. pasaba mal. Y de ahí pasaste del Simón Bolívar a algún club de Santiago, te fuiste a vivir a Santiago en algún momento. Sí, yo llegué a jugar después con los años al Santa Ema de San Bernardo, donde estaba el Kiko Espinosa, el Negro Espinosa, Claro. don Gerinaldo Hernández, pasé a Barrabases, con Ah, eso no lo sabía. sí, yo estuve jugando, mira, sí, yo no sé si jugué alguna vez en el Belis Sánchez, no me acuerdo si jugué por el Belis Sánchez, pero me parece que no, pero sí por el Barrabases, Bueno, cuando tiene que haber jugaba. jugado en el Belis Sánchez de todas maneras, Sí, digamos. sí, yo me acuerdo que llegaba los días, me iba los días viernes porque había una liga, había competencias también internas, hasta donde recuerdo, y me quedaba yo en la casa de los Gambra, por eso yo siempre he dicho, la familia Gambra para mí fue mi segunda familia, porque siempre me Claro. acogieron súper bien, y nos íbamos a jugar los campeonatos los fines de semana. En ese tiempo estaba la señora Blanca Bayer, me parece, ahí La como con el señora grupo, Blanca, sí. ¿te Yo he estado acuerdas? tratando de buscar fotos de la señora Blanca porque todos la conocen, pero es difícil encontrar fotografía o historias de ella. Y entonces la conociste también. ¿Ella te ayudó Y en la, algo en la técnica? y la conocí. Yo no entrené con ella, pero yo me acuerdo que ella era parte del Belis Sánchez cuando íbamos a jugar, pero era como bien estricta, me parecía. Sí, eso, Y todos se acuerdan de eso. ya, entonces, con el que sí estuve fue con Ricardo Villa. Él fue entrenador, en algún momento entrenador mío, ahí en el Barrabás. Pero íbamos a los encuentros con los clubes, a no sé Los cuántos clubes. otros clubes habían, y que recuerdo que ahí jugaba, no sé, pues, el Chino Flores. Yo lo alcancé a ver, yo era chiquitita cuando, pero no jugué con él porque antes jugábamos hombre con mujeres, todo revuelto. Claro, Entonces había harta gente, Martín Pinto, me parece, que hasta el claro, día de hoy está jugando, entonces harta gente y había muy buen nivel. claro. Y Muy lo que pasa es que en la cisterna tenían estas ligas de honor que se jugaban los sábados o los viernes en la noche y uno tenía que ir viajando a los distintos clubes, digamos. A mí en más de una ocasión me tocó jugar en Barrabases también, que tenían esas mesas, no sé si con el tiempo cambió, eran una habitación con una mesa, después otra habitación con correcto. otra mesa, Sí, sí, y ahí están, qué sé yo, estaba Gambra, están, ¿cuánto se llama este chico? Carreño, Crecimiento. Aparte de jugar, me imagino ahí con los Gambras,
de por sí ya te ayudaba en ese. Claro, por supuesto. No, entrenar ahí. Estaba, bueno, como te digo, ahí entrenaba en esa época el Ricardo Villa. Yo llegaba los días viernes a Santiago y regresaba los días domingos. Y participamos en las ligas, en estos torneos que tú dices, y en Liga Nacional también. Y en esa época, si no me equivoco, también estaba el Negro Aguirre que vivía ahí en la cisterna. Claro, También era parte del equipo, así que ahí la cisterna siempre tuvo gente de jugadores de muy buen nivel. ahí. Porque Y en ese tiempo, ¿tú te acuerdas cuáles eran en damas, digamos, cuáles eran tus rivales que tú ya conocías, sabías que te iba a enfrentar a ella? sí, mira, en esa época, bueno, yo me fui a vivir porque tú me habías consultado antes si me fui a vivir a Santiago. Yo fui a los 15 años, el año, ya no me acuerdo qué año era, a vivir a Santiago por la federación. Nos llevaron primero a una residencial junto con Marcos Gómez, me acuerdo, Danilo Bravo, jugadores de Talca, la Cecilia Claro, Bravo, que también jugaba la hermana de Danilo, y alguna otra jugadora que era también de afuera. Y posteriormente pasamos a una residencia del Comité Olímpico que estaba en República al llegar a Blanco Encalada. Ahí estábamos como los internados, por decirlo de alguna manera, de todos los deportes. Estaba Mariela Pizarro, Miguel Pizarro de Valparaíso. Había hartos deportistas de afuera, de provincia. Eh, Se me fue la pregunta que me hiciste inicialmente, es que no, me acordé eso. del... Si acaso tenía otros rivales en tu categoría que tú te acuerdes, digamos, el Mira, típico rival. yo me acuerdo mucho que en mi categoría siempre había un año de desfase. Bueno, en esa época la generación de la Rosa Andrade, Alida Morgan, la Isabel Castillo, Lilian Vázquez, habían un montón de jugadoras, pero eran un año mayor que yo. Entonces, el segundo año, tú sabes que era 2 años que uno permanecía en una categoría y pasaba a la posterior. Entonces, siempre me topaba en el segundo año de mi categoría infantil inferior o superior o juvenil, por ejemplo, con la Rosa Andrade. La Rosa Andrade era la rival más fuerte que yo que tuve, que tuve. Había muchas buenas. En el todo competidor, por ejemplo, la Lucía Galarce, era como la persona, muchos años, varios años de diferencia conmigo, pero ella cuando yo era juvenil, la Lula estaba súper activa, era una jugadora tremenda, súper ágil, súper power, y yo recuerdo que alguna vez me dejó en cero, cuando estaba recién en cero, o sea, y jugábamos Claro, los 21, no era que claro, jugáramos 11-0, era 21. Entonces ya después con los años, era como, la meta era entre comillas, en el todo competidor era ganar a la Lula. Me claro. costó harto, pasó harto tiempo, pero habían hartas jugadoras de nivel, Yo era bien recuerdo competitivo. que para los años 80 y tanto, todos hablaban de ti. En ese tiempo tú te habías ido de profesional a Brasil. El 87. Sí, mira, ¿Cómo fue eso? mira, el año 86 fuimos a un sudamericano a Brasil, Nova Friburgo. Y en ese sudamericano, no recuerdo cómo salí, pero había un entrenador que era el Frank Bueno de Camargo, entrenador Frank, de, no sé si lo conociste, histórico. Fran. Entonces, en ese sudamericano, Fran nos ofreció a varios jugadores. Yo me acuerdo que estaba en ese tiempo el José Luis, Jorge, Augusto, me parece, Papi, no me acuerdo si andaba en ese grupo, tal vez Marco, y nos ofreció y a la Isabel, y no me recuerdo qué otra dama más, nos ofreció irnos a, a competir por el año 87 y el 88 a unos Juegos Abiertos, que es una competencia súper importante en la que estaba metido este club de Piracicaba. Así que, bueno, en su momento todos dijimos sí, lo conversamos con la Isabel Castillo. Debe estar fanfarroneando, una cosa así decíamos. Claro, ¿Cómo nos está ofreciendo a todos irnos para allá? Y el contrato era por 2 años. Y nosotros dijimos sí, 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 sí. Y después ya pasaron un par de meses, 3 meses, y te empiezan a llegar en ese tiempo, no me acuerdo si eran los fax o alguna llamada de teléfono,
y ya diciendo si, diciéndote ya algo más concreto, cuáles eran las condiciones, bla, bla, bla. Y ahí como que empezamos a tomar caldo de cabeza, pues, o sea, no, esta cuestión va en serio, no era que era fanfarroneo. Y bueno, llegó el momento y yo me acuerdo que nosotros estamos pasando por una situación económica más o menos fuerte, con los papás, qué sé yo, los negocios malos. Era la crisis de Y los 80, la crisis claro, sí, de sí, sí. Chicago Y Boys, sí, entonces, chuta, yo dije, yo no me quiero ir, pero me tengo que ir, voy a tener que ir. claro, Entonces, en ese tiempo ya conversamos con Jorge Gambra, también estaba en la misma postura de viajar, po, de viajar a esta nueva experiencia, y los dos igual súper apenados porque estábamos los dos recién pololeando cada uno con sus respectivas parejas. claro, Entonces, fue una decisión súper difícil esto de partir a Brasil, pero había que tomarla, po. Y fíjate que fue algo increíble, increíble la experiencia, esto de salir del país. Disculpa, llegó mi regalón aquí. Y se llama el perrito. este es un Chucky. Eh, bueno, y partimos con Jorge, nos fuimos, me acuerdo, llorando en ese tiempo. Tú te ibas caminando al avión para subir la escalera, no, no estaba la manga, y llorando, llorando. Nos fueron a dejar, obviamente, nuestros pololos, nuestra familia, y ya, dijo Jorge en el avión, ya. eh, eh, Vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien, vamos a hacer lo mejor que podamos. Y a mí me costó harto, sí, porque llegamos a una casa. También Jorge tenía un compañero de pieza y yo no. Alguien un compañero, Edgar, de la ciudad de Franca, en Brasil. Y yo estaba sola, entonces a mí me costó como 2 meses más o menos ahí adaptarme un poquito y al cambio y a la soledad, pues si al final tú Claro, te dedicas a entrenar, pero después llegas a la pieza y estás solita ahí tomando caldo de cabeza. Pero claro. fue espectacular esto, que pegamos un salto súper grande ahí con el flaco en ese periodo que estuvimos en Brasil, porque desde allá tuvimos que ir, fuimos a jugar un preolímpico. Y en ese tiempo, eh, ese preolímpico se hizo en México. Y ahí fue Jorge, yo y Marcos. Fuimos a jugar ese para el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Seúl. Así que ahí me acuerdo que fue la última plaza la mía, la que agarramos de los chilenos. En esa época eran 4 cupos para Sudamérica, o América, no, Sudamérica. Eran 4 cupos, Latinoamérica, perdón. Era como un latinoamericano. Eran solo 4 cupos para los Juegos Olímpicos. Y yo agarré ya la cuarta oportunidad, ahí la pude abrochar. Bueno, te voy a contar que en Chile, yo estaba en la universidad en ese tiempo y yo estaba súper expectante porque iban a ir, era primera vez que incluían el tenis de mesa en los Juegos Olímpicos. Sí, Oye, así yo te es. digo, yo me banqué todas las noticias esa semana, el de la universidad llegaba a chequear las noticias, me quedaba hasta tarde. Y recuerdo que lo dieron en la televisión unos 15, 20 segundos muestran a Marco con Jorge jugando los dobles. Fue todo lo que mostraron y yo te digo, yo pasé todo el día con la televisión para no perderme. Dije, capaz que transmitan los partidos, ahora, pensando en forma totalmente Estáis soñando. fuera de contexto. Y claro, y fue algo bonito. Yo creo que la mayor parte de los tenistas chilenos estaban muy pendientes de lo que sucedía con ustedes allá, digamos. O sea, en cierta forma todos lo estábamos apoyando, no sé, con vibraciones positivas para que les Y fuera bien. sí, pues eso se da por cuando participan otros compañeros, también uno siempre está ahí pendiente de ver qué va a pasar y ojalá que les vaya bien, pues. Claro, era, era, era la primera vez que el tenis de mesa participaba en Juegos Olímpicos, entonces había harta expectación. Pero nosotros teníamos claro que Juegos Olímpicos son Juegos Olímpicos, sí, la realidad nuestra meta puede ser hasta a nivel panamericano, ahí exijan, Claro. hasta hace poco, ¿cachai? Porque años luz, pues, nada que hacer con esto de una participación mundial o olímpica. Bueno, el otro día hablábamos con Papich, que básicamente mientras el deporte chileno no sea profesional, siempre el peor
eh, país que tenga nivel profesional siempre va a ser mejor que el mejor país que tenga nivel amateur. Y Chile correcto. siempre va a estar en nivel amateur, si no existe un cambio, digamos, de tal vez de mentalidad a partir por ahí, digamos. ¿Y Claro, cómo sí, fue la pues, experiencia en los Juegos Olímpicos, digamos? mira, no, y acá la única forma, por ahora aquí que los jugadores tienen que irse para afuera a jugar, a entrenar, a jugar, a competir afuera. Desde chico ya que pueden mandarlo porque de que haya un cambio así como radical, van a pasar quizás cuántas generaciones que se pueden hasta perder. Pero es que aquí viene lo que tú mencionaste, lo que significa el shock de irse a vivir tan joven solo a otro país, a otra cultura. Y ya se han visto casos de jóvenes que han viajado, como el chino Lea, por ejemplo, que estuvo en Suecia, fue primero en Suecia en su categoría y quinto en el todo en la categoría juvenil en la que venía. Y de hecho una vez llegó la carta a la federación, yo estaba ahí de gerente técnico y la leyeron y básicamente el entrenador decía que él podía llegar a cualquier nivel, a nivel mundial. Así eran las proyecciones. Pero el tema de el costo emocional que significa viajar al extranjero para un joven es muy alto. Todos sabemos lo que vivir fuera no es fácil. Sobre todo para un niño, un joven, es difícil. Es una situación similar a la que tú experimentaste al llegar a Brasil, digamos. Sí, no, es súper complicado, por eso yo valoro mucho a los jugadores que se quedaron afuera, o sea, como las que están, nuestros jugadores que están, porque hay un costo muy grande, Claro. pero bueno, ahí la fuerza mental, la capacidad de, no sé, de adaptarse, de alguna manera apoyarse con la familia a través de las cámaras, con los amigos que te puedan apoyar, o sea, tener una fuerza mental tremenda para aguantar estas cosas. Y por Y último, si ven su proyección laboral, profesional, a uno se le puede hacer un poquito más fácil de repente. claro, y de tu experiencia en Brasil, ¿qué sacaste? Porque Brasil, creo que Brasil en términos deportivos está mucho más avanzado en términos de mentalidad, como también en recursos. Existe otra mentalidad, digamos, una vez que también, ¿tú tuviste alguna buena experiencia o aprendiste algo con los brasileños en términos de cómo ellos ven el deporte o la cultura deportiva? Sí, lo que pasa es que en Brasil hay una colonia japonesa gigante, bueno, aparte de la cantidad de jugadores de mesa, que es inmensa, la colonia japonesa es muy poderosa en Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores, al jugador brasilero no le interesa, o al dirigente, por mejor dicho, no le interesaba mucho ir a ganar un sudamericano. No mandaban a sus mejores jugadores, sino que a los 12 13 años los tenían entrenando en Japón, en cualquier otro país, o jugando ligas, pensando en los mundiales ya, o Juegos Olímpicos. En aquella época te estoy hablando, de los 87 88. Entonces de repente nos topábamos con jugadores de Brasil que eran jóvenes en los sudamericanos, porque los mejores estaban en otro lado. Eso en algunos años, porque en algún momento estuvieron Brasil Potencia, Noguchi, Claudio Cano, Hugo Llama, que estuvieron rankeados mundial dentro de los top 10, algunos de ellos, y estuvieron compitiendo con los nuestros, cuando en la época de Marcos, tal vez Augusto, eh, José Luis y Gambra. Claro. Entonces, pero ellos siempre enfocados a más allá, no era solamente vamos a este sudamericano a salir campeones, no, O sea, prácticamente una ellos visión de largo plazo a del largo deporte. plazo. Y las competencias allá en Brasil era, oye, yo cuando iba a los campeonatos de los fines de semana, que había muchos campeonatos, mesas, no sé, pues 40 mesas, 60 mesas, local lleno, 2000 jugadores, en aquella Ah, época, claro. en aquella época, y se hablaba en japonés incluso en aquella época, se hablaba en japonés la ceremonia inaugural y en portugués, pues entonces siempre mucha competencia. Y de los clubes hay más apoyo a los jugadores. Porque una de las cosas que yo aprendí en un viaje que tuve en Brasil también, un torneo, es que los clubes de fútbol generalmente tienen no solamente fútbol, tienen todos los deportes. Entonces a mí, por ejemplo, un tipo me invitaron a Fluminense en Río de Janeiro. Yo voy y tenían voleibol, tenis, gimnasia, tenis de mesa, etcétera. Y cuando llego a la portería me dicen, ¿usted qué tiene? Portugués. Y yo digo, vengo al tenis de mesa, alguien me invitó. ¿Se acuerda quién? No, no me acuerdo.
ya pase, y pasé, y me recibe, usted viene a jugar, oh, chileno, ah, ya, venga acá. Y todo el mundo te recibe muy, muy calurosamente, son muy amistosos. Pero sí me di cuenta que, a diferencia en Chile, que tú tienes, por ejemplo, los clubes de fútbol, es muy difícil que ellos tengan otras ramas de deporte. El brasileño de por sí creo que se enfoca más al deporte en general como una forma de desarrollo de la persona, y eso tal vez es lo que nos falta un poco en Chile. ¿Qué crees tú de la visión? Sí, 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 en aquella época, claro, nosotros llegamos a un club que no era tan grande, que era el Club de Campo Piracicaba, en relación a otros. Estaban haciendo la inversión como por decirlo, como municipalidad, por decirlo Claro, así, como municipalidad, y trajeron en esa época a Claudio Cano, que Claudio Cano estaba jugando en la Liga Sueca, eh, y los otros dos, Gambra y yo, para reforzar este equipo. Y los clubes sí, pues, tenían también tenis, sobre todo tenis en esa época, sobre todo tenis en el club de campo nuestro, donde estábamos. Y el brasileño en general es hacer actividad deportiva, cualquier deporte, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Tú vas a cualquier recinto y te están haciendo distintas actividades. Yo me acuerdo de haber visto lo nuestro solamente era el tenis y el tenis de mesa. Pero obviamente tenían disciplina de baby fútbol, fútbol salón, qué sé yo, boch, de todo, de todo, de todo. Así que otra vida, claro. otra forma de, otra visión. Allá el brasilero que no hace deporte, chuta, no es brasilero. Brasilero, claro. Una cosa así. Sí, sí, eso es lo que Sí, me llamó tanto la atención a mí también. Yo veía a la gente en la todo, playa jugando la pelota, iba las caminando por la calle, se mujeres, escuchaba la claro, música, haciendo todo, gimnasia rítmica, qué sé yo. todo el mundo haciendo. Y fíjate que además que el cambio también para nosotros fue bien drástico, porque ponte tú, yo acá de Rancagua viajaba a entrenar a la selección a Santiago, viajaba prácticamente en ese tiempo 2 horas para llegar a entrenar. Y llegaba al gimnasio y entrenaba 2 horas y después 2 horas de tenía vuelta. que volver otra, y así, 3 veces a la semana y me quedaba los fines de semana. Llegamos a Brasil, chuta, de las 9 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, almorzar, una duchita, qué sé yo, y después démosle otra tanda y después le damos todo el Todo. día, y con preparador físico, así todo bien profesional el asunto allá. Y yo creo que por eso después nos pegamos un despegue más o menos grande, un salto con respecto al trabajo que se hacía ahí en Brasil, que acá no estábamos acostumbrados. Claro. Entonces, fue harto, harto. Y además, como clasificamos para los Juegos Olímpicos, después tuvimos que ir a entrenar, fuimos un mes a China, Oh, con, fuimos un mes a China con Gambra. Ese fue un viaje, otra experiencia espectacular con Jorge Gambra, con Marcos Núñez y el Jorge Silva, de entrenador. entrenador, el coach, sí. Claro, y digamos, así que también fue súper difícil pues, entrenar todo el día, otra visión, otra forma de entrenar, pues. Claro, Trabajo todo el día, entonces de repente nosotros andábamos como, no peleando, pero había harto roce porque estábamos estresados, sobre todo los varones, pues Jorge Cambra con el Nuña ahí se coludían para molestar al Jorge Silva. claro, Eh, claro. entonces estábamos todos así como estresaditos, pero entrenar todo el día es algo difícil para nosotros, que no estamos No, acostumbrados. es para cualquiera, ¿no? Me imagino. Es vivir en eso todo el día, ya no bueno, es profesionalismo, digamos. Sí, Es por supuesto. muy duro el costo de ser profesional. Ahora, dentro de ese periodo yo vi que la selección chilena tuvo bastantes logros a nivel sudamericano y latinoamericano. De hecho, estaba leyendo un artículo, tengo un video que voy a postear hoy día, de un artículo en una revista que habla de todos los logros que se habían conseguido en los noventas. ¿Tú te acuerdas en particular de algo que te dio la mayor satisfacción dentro de las cosas que hiciste en ese tiempo, en términos de partido, de El- competencia? Mira, el año 90 yo participé en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 87, 91 y 95. Y el año 91 ese fue el Panamericano de La Habana. Eh, bueno, ahí yo tuve un tercer lugar en individual, pasando por arriba de Cuba. Me tocaron varios partidos con las cubanas, que eran las actuales campeonas en distintas pruebas
eh, de los Juegos Panamericanos. Y no, ese fue un logro espectacular. El tercer lugar individual ahí el año 91. Y, y fue contra las cubanas, sí, contra las cubanas que yo fui pasando etapas que eran las rivales más fuertes. Muy, muy emotivo esa vez porque yo en ese momento no lo dimensionaba. En ese Panamericano, Chile a nivel país tuvo poquitas preseas en los Juegos Panamericanos, esos de Martel, de La Habana. Y una de esas fue la mía. Había otras de ciclismo, que eran como contaditas. Si, no, si mal no recuerdo, fueron como 6 preseas del país. Entonces, yo con el tiempo, no sé si vi un video, ese tiempo estaban los VHS, cuando terminé ese partido, ya saqué medalla, yo recuerdo que estaban los varones, pues Augusto, Mato, estábamos todos así como haciendo barra ahí, y tiran los separadores y me van a felicitar. Y el negro decía, nos salvaste, Yaquita. Una cosa así, porque en ese tiempo, Comité Olímpico te exigía, bueno, seguramente ahora también, para el aporte a tu disciplina, alguna medallita panamericana, por lo menos, para seguir Claro, aportando, alguna cosa así, me imagino. Y yo me acuerdo después de harto tiempo, de eso de conseguir una medalla panamericana, eh, es fuerte, po, es importante y queda ahí en el corazoncito y en ese rincón como la presea más importante en algún momento conseguí hasta ese momento. Y después en el 95 tuve pareja con la Sofía Tepe, que sacamos medalla de plata en el Panamericano de Mar del Plata. También una medalla súper difícil de conseguir porque teníamos a Canadá y Estados Unidos jugadoras chinas, claro. que se da mucho eso todavía, pues jugadores chinos y, y con la flaca, no sé, fue un partido así, yo lo tengo grabado por ahí, yo también tengo ahí una cuenta de YouTube y por ahí lo tengo, ese ¿Lo partido. tienes por ahí en YouTube? Oh, a mí me gustaría verlo, te lo voy Sí, a enviar. sí, está por ahí y fue es una cosa así como ganamos el primero, no sé, pues, perdimos el segundo en ventaja 26-24, el otro íbamos perdiendo el último set 17-13 o 17-12 y lo damos vuelta para el paso a la medalla, entonces fue un partido extraordinario. Ahí con la flaca jugábamos muy bien doble, muy bien, harto nivel ahí había y buena comunicación con la Sof. Bueno, yo también escuché, tú con José Luis también tuvieron muy buenas presentaciones. Sí, con el Elo también jugamos varias veces, no me pregunté. Tal vez el 84, no sé si salimos vicecampeones o tercero en un sudamericano, jugaba bastante bien también con el sur. El chino siempre me decía que yo era muy buena doblista, así que con quien jugara yo iba a acompañar bien, iba a hacer buen papel. Y me acuerdo que con el Elo jugamos bien, en algún momento nos ganamos una pareja brasileña, pero para un paso a la semifinal o algo así, o a la final tal vez era el Claudio Cano, que era la estrella de Sudamérica. En esos años era extraordinario y jugando con jugadores que han jugado toda la vida a un alto nivel. Claro. Entonces, ahí parece que tuvimos un triunfazo con el No, sí, Lelo. sí, sí, yo recuerdo, sí, yo te digo, yo en ese tiempo el José Luis era entrenador mío y yo seguía al dedillo lo que pasaba, lo que pasaba yo estaba atento y muchas veces sabíamos de los logros que ustedes habían hecho en doble mixto. Y siempre, como te digo, mucha gente está siempre al pendiente de lo que sucede con los seleccionados. No pareciera, porque el chileno en realidad no comunica mucho y cuesta en realidad que la gente, sobre todo en ese tiempo, no existía nada del Había internet, poca gente. pero Ujú. sí, mucha gente estábamos atentos a lo que sucedía. Sí, Y ahora es más fácil. Esta parte ahora es mucho más fácil porque tú estás en el momento, puedes estar ahí en contacto viendo en vivo ciertos bueno, campeonatos. Entonces, sí, mira, aquí, sí, aquí hay algo. Al parecer, en estos momentos, con la tecnología que tenemos, estamos mucho más comunicados, pero por otra parte, siento que existe mucho más como falta de comunicación. Pese a que uno se puede comunicar, pero no existen los mismos nexos que existían antes. No sé si me explico. estar ahí, estar ahí, estar Con ahí, la persona, compartir.
Sí, Claro, sí. compartir, exacto. Es una de las cosas que ahora no, casi no lo hay. Y como en Chile después de los 90, Mm, del año 2000, las ligas se acabaron, la gente sí se comunican por chat, básicamente están interactuando con una base de datos que, donde se cambian los datos, pero no es lo mismo que sentarse con alguien a comer un completo y conversar todo lo que pasó y todas las por situaciones. supuesto. Así que bueno, Sí, no, de todas maneras, se pierde esa cosa cálida, esa cuestión exactamente, de piel, de estar ahí en contacto con la gente. Ahora, y por eso hay más individualismo, porque cada uno está en lo suyo. Antes claro, no, por cualquier razón te obligaban a estar ahí todo achoclonado, de alguna manera, y estar exactamente. compartiendo. Sí. Ahora, ¿tu estilo, tú siempre jugaste en lapicero o alguna vez te pusieron clásica o si partiste el lapicero del principio y siempre fue igual? Partí jugando lapicero, siempre, siempre, siempre. En algún momento jugaba en esa época, no sé, por era Driver o Super Driver, Ah, sí, la super. y, y eran paletas muy rápidas y con los años, bueno, cuando llegaron los chinos, ya empecé a jugar con la goma china. Yo juego con una goma china que vale Oh, cuánto. con la Friendship. Con la French vale 12 lucas, 15.000, no sé ¿Jugáis cuánto. con esa? Yo juego con eso, yo juego con eso. Eso es súper difícil de controlar. Yo traté de usar Friendship, no la podía controlar. Pues sale con mucho No, efecto, pero después para que cuando te sirven, cuando te atacan, cuesta mucho controlar con eso. no, pero fíjate que no, no sé, con la otra goma, la japonesa, esa me gustaba mucho controlarla, controlar por la velocidad. Y en cambio, como yo soy más estratégica, entonces, y pongo harto efecto, qué sé yo, entonces me acomoda mucho esa goma. Eh, Me acomoda mucho porque tengo control, pero a la vez da efecto. Y porque yo me operé en algún momento el hombro, porque yo soy de pegar mucho palo. Entonces, Claro, hasta que me lesioné, me operé y tuve que poner una madera un poquito más rápida para compensar ahí la fuerza que estaba haciendo en demasía con un madero que no me daba mucha velocidad. Pero a mí siempre me acomodó la goma china, siempre, siempre, siempre. Todos me dicen, ¿cómo voy con esta goma? sí, sí, es que es raro, es raro. Oye, Mm. mira lo que te quería preguntar, la verdad es que nunca se dio la oportunidad, nunca se me ocurrió en realidad, ahora que tú lo mencionaste. ¿En qué consistía tu estrategia? Porque la verdad es que en mi nivel, yo soy bruto para jugar en el fondo, porque yo voy, servía y poco menos que emulaba un poco el entrenamiento, el drill que uno hace cuando está entrenando, digamos. Entonces, no tenga muy poca variabilidad o variedad en mi estilo. Nunca tuve una estrategia. ¿Qué es lo que tú hacías básicamente? ¿Qué es lo que buscaba en el partido? Es que, es que de partida nosotros, a ver, antiguamente entrenábamos muchos golpes estratégicos, o jugadas, perdón, jugadas estratégicas. Entonces, como que te empiezan a enseñar a pensar por qué estás haciendo esto, para qué es lo que tú quieres que te venga de vuelta. Entonces, por ejemplo, si yo estaba jugando con algún o jugadora que era media alta o media lenta, te enseñaban a decir, hacer servicios para que entren a la mesa y queden desacomodados y después lo apura, lo abre, pero son jugadas según Claro, el rival, según las condiciones que tenga, según también tus capacidades, porque a mí me podrían decir, saque ataque, si yo no tengo mal ataque. Entonces, era visualizar bien, conocer, mirar al jugador con el que me va a tocar para ir viendo cuáles son sus pros y sus contras. Y entonces, a partir de ahí yo poder aplicar alguna estrategia de juego contra aquel jugador. Ahora, no siempre resultaba, porque de repente tú haces un saque, ya voy a hacer un saque cortito, lateral, y voy a atacar, y resulta que te sale el ataque, pero te es sale el ataque. estar siempre atento que algo distinto puede pasar. Y eso siempre lo fui manejando, e incluso la presión de estar siempre jugando desde afuera, de provincia contra esa cuestión ahí la supe también manejar y a mí me encantaba jugar con el público en cualquier lado. Me encantaba. Claro, Y siempre, siempre, yo siempre le digo a los chicos, a los más jóvenes, anda a mirar con quién te toca, anda a ver. Ah, no, profe, si no, anda a mirar. Porque tú te vas encontrando y siempre jugar con todo el mundo también, con distintos estilos, gente buena, gente mala, todo te va a servir para tu fortalecer tu juego.
Claro, lo que pasa es que no todo el mundo está hecho para el tenis de mesa competitivo. Hay mucha gente que realmente que nunca logra saltar, digamos, del tenis de mesa casero, básicamente el parrón, después saltar a competir, porque aunque no parezca, el tenis de mesa tiene bastante presión cuando uno está jugando, digamos, no es como cuando uno juega entre amigos, que uno le pega, no, no, acá es distinto, sobre todo cuando hay gente mirándote, entonces es un gran beneficio para ti que tú, al revés, que tú te disfrutabas un poco de sentir la presión de estar ahí y enfrentarte a la problemática y resolverla. Ahora, Sí, sí, es rico. A mí me gustaba siempre, porque como siempre nos enseñaron a ser competitivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, vamos a ganar y vamos a jugar ahí contra este y hay que ganar. Y es que siempre superándote, siempre superándote. Entonces, siempre hay obstáculos. Y uno de esos obstáculos también es la presión, tener el público en contra, qué sé yo. Pero eso siempre me gustó, siempre me de, gustó. de tu estadía de Brasil, tú después pasaste a otro país, yo la verdad es que ahí te perdí el rastro, digamos. Mira, cuando terminamos nuestro contrato el año 88 en Brasil, nos ofrecieron irnos a España o Portugal, a Gambra y a mí. En ese intertanto, cuando yo te comenté que nos fuimos con harta pena con Jorge el año 87 porque estábamos cada uno con sus parejas, pololeando, yo al final del 87 me vine a Chile de vacaciones y a comienzo del 88 yo me casé, pensando que mi esposo se iba a Brasil porque había una oferta, qué sé yo. Y cuento corto, hubo un cambio de autoridad en la municipalidad, prefectura se llama. Y no se fue a Brasil. Entonces yo me fui casada, estuve todo el año en Brasil y ya cuando nos ofrecieron irnos para afuera, no, yo me vine, me regresé acá a Chile y Jorge partió a España, Claro, España. Si no, capaz que habría estado en España en este momento con el pollo ahí compartiendo. Y después, bueno, seguí acá jugando ya después algunos sudamericanos, juegos de sur, no recuerdo mucho, y seguí dándole hasta hace poquito que estuvimos ahora con los másteres en el Mundial del año pasado claro. en Roma. En Roma, sí, sí, yo anduve por allá. Yo me perdí por allá. Ah, pero ¿fuiste al Mundial? Yo sí, claro, yo perdí en el grupo, me tocó con un austriaco, perdí, de ahí me tocó un italiano, gané, y de ahí me tocó definición con un japonés y perdí, o coreano, no sé. La cosa es que, bueno, no fue una cuestión, no, bueno, a nadie le gusta perder, digamos, a mí tampoco, pero bueno, fue cosa, las restricciones que uno tiene en el país, porque acá en Estados Unidos pareciera que el tenis de mesa es mucho más desarrollado en Chile, y es una discusión que yo he tenido muchas veces, una conversación, mejor dicho, que he tenido con gente acá. Y la verdad es que el tenis chileno está mucho más desarrollado en Chile que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acá los clubes funcionan como empresa y no es que si tú eres bueno vas a jugar, no, juega el que paga. El que paga. Y al final, y los torneos igual, y todo es carísimo y sencillamente no existe el concepto de club como en Chile, como, bueno, como antes, no sé, no sé cómo se llama. Ajá, claro. Acá el club es como meterse en un gimnasio en Chile, o sea, tú pagas, juegas, si no pagas, no juegas. Y no existe Oye, no, si nosotros el año pasado, el antepasado, no sé qué, hubo un campeonato ahí en Florida. Y, oye, pero nos dio pena, protestamos bastante porque, o sea, cualquier campeonato en cualquier club aquí en Chile era mejor que lo que estaban haciendo ellos. No, bueno, y cuéntame un poco tú nunca jugaste con el revés de atrás, digamos, el de otra cosa. mariposa, como se dice en Chile. No, fíjate que nunca lo practiqué, ni siquiera lo practiqué. Pero yo atrás uso un poro largo, también un poro chino, También. también un poro baratito pero un poro largo. Y eso yo sí que lo aprendí a manejar bien, muy bien. El año 79 cuando llegó, sí, el Wang Dayan, nos puso poros y antitóspina a varios jugadores. Y ahí Chile como que pegó un salto ahí a nivel sudamericano. Y en esa época estábamos todos ahí, Chile, Brasil, Perú, siempre ahí los tres. Pero Chile ahí pegó un buen salto en cuanto a nivel
Y con esto de los poros, como te digo, me parece que en esa época le pusieron a Salamanca, Alejandro Silva tal vez, no, Alex Echeverría no sé, pero a varios jugadores nos pusieron poro y yo fui una de esas de jugadoras que poro largo y lo aprendí a usar bastante bien y le saqué provecho. Y todavía le sigo sacando provecho. Claro, no me imagino, sobre todo ahora con la pelota más grande. Mira, yo acá lo que vi una vez y me llamó la atención en extremo fue una jugadora china que jugaba con poro largo, pero ese era el juego de ella. Atacaba, era lapicera y atacaba con poro largo. Tenía una goma lisa al revés, porque a veces servía con ella, pero en general jugaba con el poro largo y atacaba con poro largo. Entonces ella servía corto al derecho, corto al revés, y lo primero que hacía, atacar, y seguía atacando. Y yo te digo, jugó la competencia contra hombres y llegó como entre los 4 o 5 arriba, digamos, entre los 8. Y los tipos sudaron sangre para poder ganarla, yo los veía. Y recuerdo que estaba viendo con otros chilenos, había un chino, buenísimo, buenísimo. Y le dijimos, ese es Bruce Lee. Ahí está, juega Bruce Lee en esta mesa, vamos a ver a Bruce Lee. Bruce Lee jugaba extraordinario, pegaba de los dos lados. Pero cuando le tocó con la china de polo largo, yo digo, el tipo no hallaba qué hacer porque la tipa le bloqueaba, le metía, le pegaba, lo tenía descompensado totalmente. ¿Te ha tocado alguna vez un jugador así que sea dolor de cabeza jugar? Sí, sí, con una china justamente en el Panamericano ese que te decía yo que se organizó en Florida, eh, una china que había sido ranqueada mundial en dobles, tengo entendido, y también jugaba con un poro, todos dicen que estos poros que arreglan, que son poros medio macucos, y claro, la china también jugaba con poro corto y poro largo, y te atacaba con poro largo por lo largo chuta, es difícil parar un ataque, porque Por aparte que técnicamente tiene que pegar hacia arriba con el poro largo para que la pelota, claro, pero ¿para qué cuando pasa? tú la vayas a bloquear, está ahí para abajo, entonces tenés que Baja, no tomar la se cae. distancia, es como el ajedrez, entonces me tenía así como, chuta, hacía un saque, por ejemplo, y yo la veía bien cuando sacaba con este poro, y la pelota venía, tomaba la distancia, pero al momento de picar, ¡pum! Salía, pero Pica para el lado, sí. para cualquier lado. La China me tenía loca. Bueno, jugué la final con ella en este campeonato ahí en Estados Unidos y le metí un set. Oh, yo dije, ojalá es que me había tocado en el grupo con ella. Me dejó Ah, en dos, en cuatro, me, me había tocado en el grupo con ella. Y chuta, llegué a la final con ella después. Llegué a la final, que estuve entrenando, me acuerdo, no sé con quién, jugador chileno que tenía por, estuve paleteando un rato. Como, yo sé cómo se juega contra el poro, porque lo sé usar, pero ya estar ahí es heavy, pues entonces, bueno, le meto un set a la chita y la retaban en su rincón. El primer set estaban todos sorprendidos, obviamente, pues era la estrella de ella, de ese lugar. Y le meto un set y después se puso seria, me dejó como en 6 en 4 una cosa así. Eh, y después afuera conversando con el director de que organizó este Panamericano, me decía, Eileen debe estar orgulloso de haber ganado un set, dijo, porque a ella ni los varones le ganan set acá. Y tú me dijo, ¿sabes quién es ella? Y ahí algo me dijo que había sido ranqueada mundial y todo el asunto. claro, Pero dolor de cabeza, oh, claro, claro, no, eso es terrible experiencia jugar contra Poro, sobre todo cuando lo saben usar bien. divino, entretenido. Y era acá en el mundial también con el negro Aguirre, pues, nos tocó con esta china de la que te estoy hablando yo, jugó por Canadá, por Estados Unidos. Jugó ahora en el Mundial y nos topamos con ellos en la semifinal, con el negro. Y estaba esta china y otro chino que era mejor todavía, no sé, pues extraordinario. Estos chinos que tú ves nomás que se agachan y te mandan ese volador y poco menos que se miran para la galería, eso que hacen espectáculos. Claro, Mira, no, espectaculares. claro, bueno, son total, claro, lo que pasa es que tú sabes, los chinos es totalmente distinto el régimen de vida que tiene un país, digamos, que tienen que escoger el tenis de mesa a los 6 7 años, ya están escogiendo si van a ser profesional en tenis de mesa o no. Yo he conocido un montón acá y la verdad es que es muy, muy sacrificado, pero es totalmente distinto de la realidad del chileno. Ellos no Exacto. tienen que ir a estudiar, si ya tienen ya de alguna forma metido el tenis de mesa en la educación media, educación básica, y ya saben que no van a ir a la universidad y se dedican netamente
al tenis de mesa ya para los 20 o ya están consagrados o ya a los 22, 25 ya están por No, retirarse, digamos, ya se no tiene retiran, claro, estoy jubilado ya. Sí, pues ya en ya están Chile. viejos. Cualquier chino que tú te topes, juega tenis de mesa y juegan bien. Y juegan bien. Y lo que aprendiste cuando chico te queda para toda la vida después. Si fuiste, Claro, hay que no, decir, si fuiste, mira el caso de la Tania, pues. La Tania, con claro, lo que aprendió en su momento, eh, como le quedan ahí, pues le queda ahí en su ADN al chino bueno, esto. yo no sé si tú piensas, yo lo que he conversado muchas veces con otros chilenos es la paradoja de que Chile, pese a que tuvo muy buen nivel, Chile fue uno de los primeros países probablemente en Sudamérica que trajo un chino especialmente para jugar tenis de mesa y así todo no lo nacionalizó para que jugara el deporte. No es como lo que pasó con Liu Song en Argentina, que de alguna forma empujó las generaciones que vinieron después, Gastón Alto, ahora estos chicos, bueno, olvidé el nombre, pero de alguna forma él empujó. En cambio, acá no hubo un aporte sustancial del chino por A, B o C, digamos. Pero pese a que Chile es un país tan dado al tenis de mesa, sobre todo en esa época, y no se utilizó este recurso que todos los países, incluso Santo Domingo, nacionalizaron unos chinos, una pareja, Estados Unidos ni hablar, Canadá ni hablar, pero Chile nunca lo hizo. Chile, sí, sí, Chile nunca lo hizo. Y como tú dices, claro, del año 77 que nosotros teníamos entrenadores chinos, pero teníamos entrenadores chinos, no jugadores. Yo con el tiempo supe lo de la Tania y con el otro jugador que llegó acá, que pudieron haber sido nacionalizados, porque eran jóvenes, Claro, eran jóvenes que pudieron haberlos tenido, pero en esa época nosotros como jugadores de Sudamérica se veía súper mal que en ese tiempo cuando Argentina nacionalizó a Liuzón, oh, qué feo, po, cómo están trayendo jugadores chinos para que nos ganen a nosotros, poco menos, una cosa así. Se veía claro, feo. Ahora, ¿por qué no pasó eso? No sé, pues eso ya es un resorte de los dirigentes de la época, claro, sí, pero, algo pero de raro. que pegamos nosotros un salto gigantesco con los entrenadores chinos, eso es indudable. Sí, sí, el beneficio es grande. Ahora, tengo dos preguntas más antes de terminar. La primera pregunta que siempre le hago a todos, ¿cuál es el partido que a ti más te dolió perder, digamos, o la situación donde tú ibas como con mucha expectativa o tenías mucha oportunidad o estaba a un punto de ganar y se te fue a la malla y, oh my God, y después perdiste? ¿Se te dio alguna vez alguna situación así o no? Yo creo que tuve muchos partidos, así como locales o para afuera, no me acuerdo mucho, pero aquí de repente un campeonato local, un campeonato jugando en Paine, ponte tú, estaba, no sé, pues 20 no, 20 no, 11-10 o 10-8 arriba y dos pelotas para remacharla y al lado de la malla que no le pegué a una y la otra que se me va afuera. eh, pero se da mucho en hartos partidos, pero algunos así como que, mira, un partido, nombraste antes al Lelo, al José Luis, estábamos jugando un doble y yo siempre me pongo muy nerviosa con dolor de guata, tengo que Claro. antes de jugar, pero esa vez jugando con el Lelo, no me acuerdo en qué fase y en qué campeonato, me dio tortícolis y yo quedé, sí, y el Lelo me decía, perdimos porque está ahí bueno, con otras palabras, con los nervios. Y me decía siempre la talla, pero yo me acuerdo que me dio una cosa como una tortícolis de tantos nervios de jugar. Perdimos un partido, parece que lo perdimos, porque siempre me le decía con ese, por tu culpa no salimos campeones, una cosa así, ¿cachai? Ah, ya. Pero no, pero seguramente hay harto que en este momento no recuerdo. Ah, ok, sí, bueno, en general. Bueno, y lo último, un consejo para los niños. Los niños, muchos de estos videos probablemente los suscriptores son gente que juega en el tenis de mesa. El canal se enfoca, como te digo, a la historia más que nada del tenis de mesa últimamente, los últimos años. Y creo que probablemente muchos chicos lo ven. ¿Cuál es el consejo para los chicos que están comenzando, las niñas, las niñitas, los niños? que, que tal vez les gustaría llegar alguna vez a representar al país, digamos, que ese sería un orgullo para ellos. ¿Qué les podrías tú, con toda tu experiencia, dar como consejo? Sí, mira, a los niños y a los papás que puedan ver estos videos, o sea, si los papás no apoyan, no guían a los chicos, es muy difícil que puedan llegar lejos.
Pero los chicos, bueno, entrenar, ser ordenados, obedientes, disciplinados y dejar el celular a un ladito, porque ahora con esto de la tecnología antiguamente no teníamos estos recursos tecnológicos. Entonces, ¿qué nos quedaba? Era hacer deporte quererlo, aprender, hacerle caso a los profes. Los profes ahora tienen alta herramienta, antiguamente no era así. Eh, Tienen acceso a material de video para que vean otras realidades, cómo se juega el tenis de mesa a nivel mundial, pero ir paso a paso, haciéndole caso a los profes. Eso yo creo que es lo primero. Y súper disciplinado. Aquí no hay ninguna cosa extraordinaria para llegar un poco lejos. Es la constancia nomás y el trabajo. El trabajo que te puede hacer llegar bien arriba. Claro. Ah, y lo otro que olvidaba, antes que lo otro. Y el tema de las ligas, ¿tú crees que Chile debiera tener ligas de clubes como antes? Uy, antes teníamos muchas ligas y mucha gente jugando. Yo no sé ahora cómo creo que hay bueno, ahora es los zonales, estas cosas que se están jugando ahora, pero Claro, antiguamente pues, era de todas las semanas estábamos jugando, viajando a todos lados y hay harta competencia, mucha competencia, que eso es lo que te ayuda a subir harto el nivel, por la competencia. No sacan nada, cuando estás entrenando toda la semana o todos los meses y jugáis un campeonato al mes o cada 3 meses. Es la claro, competencia. No, la liga, ojalá se diera porque hay zonales para el sur, para distintos lados, pero esas ligas eran otra cosa. Y yo creo claro, que sería un beneficio grande para el tenis de mesa. claro. Bueno, creo que tuvimos una gran entrevista. Yo aprendí mucho de lo que tú mencionaste. Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y bueno, espero que sigas teniendo logro en futuras competencias o probablemente como entrenadora también. Muchas gracias. Yo te dije antes que estaba re nerviosa con esto de la entrevista porque la memoria a veces falla y de repente uno quisiera comentar más cosas, pero a mí realmente me falla la memoria. Yo por eso te dije, ojalá que esto salga más. Bueno, yo te voy a pedir también si me puedes enviar el link del video de tu canal para verlo y yo he estado tratando de ponerme de acuerdo con alguna gente para que tomar los VHS, los videos VHS o Betamax y mandarlo a costo mío y poder digitalizarlo y ponerlos porque sería bonito ver todos los partidazos que se han jugado, que ha jugado Chile y que la verdad no tenemos una biblioteca. Es parte de la historia, claro. Exactamente, es Es parte de parte la de la historia historia. de nuestro tenis de Y mesa. bueno, a mí me gusta un poco todo esto, así que me gusta un poco, así que estoy organizo estas cosas. Qué Ya, bueno. pues te lo Bueno, agradezco nuevamente. el video, mira, está a mi nombre, está con Jacqueline Díaz Ya, Caro, tenis de mesa, creo que dice. Ahí ya, está ese que te digo yo, de la medalla panamericana con la Sofía. voy a buscar al tiro. Ya, muchas gracias. Entonces, Un gusto, que Mauricio. esté muy bien, muchas gracias. Chao.